Pablo. ¿Qué tal? Pues ya podéis venir sentándoos, que no sé si faltará sitio porque es increíble que lanzamos la convocatoria, como siempre, con tanta antelación de 5 días. La lanzamos el martes y hay más de 80 inscritos, más todos los que no se han inscrito, que no quiero mirar, porque venían de ponentes. Los que vais a hablar, os podéis sentar aquí en primera fila, que vais a hablar posteriormente. Podéis ir sentándoos por aquí. Y realmente no soy yo quien tiene que dar la bienvenida, sino son ellos, que son los que han organizado el evento. Aquí tenemos a Pablo, Delita y a Alicia. Sí. Si queréis, empieza tú, Pablo. Y vamos. Y vais dando la bienvenida a vosotros, que sois los hosters. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos aquí al Instituto Tecnológico de Aragón. Es para nosotros un placer, poderos atender aquí y acoger a Gaia X. Lo primero también disculpar a Esther, porque justo hoy es la presentación oficial del Parque Tecnológico de Zaragoza, que se va a crear aquí alrededor, en torno al instituto. Entonces, pues bueno, hoy tenía que estar allí, no le quedaba más remedio. Pero bueno, aún así, bienvenidos a todos y de verdad que estamos encantados porque además nosotros hemos participado desde la fundación de Gaia X, estuvimos creando, aún me acuerdo de las reuniones tediosas haciendo los estatutos y luego además en la Asamblea Constitutiva pues estuvo Esther presente. Entonces, pues bueno, sí que para nosotros es muy importante transferir y transmitir a todo el mundo la necesidad de crear espacios de datos, la importancia de compartir espacios de datos. Desde luego el dato es el oro del futuro, no adelanto nada nuevo. Pero sí que es verdad que cuanto antes empecemos a establecer estos mecanismos, estas relaciones de conocernos entre nosotros, las entidades que estamos empujando por el espacio del dato, pues cuanto antes mejor. Y por eso que bienvenidos a todos los que habéis venido también de fuera, que sé que hay mucha gente que habéis venido fuera de Aragón, con lo cual, sed todos bienvenidos. No sé si tengo la presentación, sí, pero luego la haré, ¿vale? Si acaso. La presentación 1. ¿La hago ya? Sí. Sí, bueno, pues os hago una mínima presentación si quiere y si no quiere no la hago. Espera, que tiene que subir el chico. Espera, que todavía no ha subido el chico a ponerla. Vale. Bueno, ¿conocíais todos el instituto o para algunos es ajeno el instituto? Tú eres del UPC, no era muy... Bueno, pues así os voy a presentar un poquito. Nada, voy a ser muy rápido porque no, esta sesión de hoy es muy larga y entonces pues quiero que la aprovechemos en lo que es importante, ¿vale? Bueno, pues como os decía, nosotros formamos parte, nos sentimos que formamos parte de Gaia X. De hecho, aquí tenemos muchos amigos desde el principio porque en la Asamblea Constituyente pues hasta Esther estuvo presentando y empujando el nodo español de Gaia X, por lo cual nosotros fue un orgullo, hasta nos presentamos, pero para ser sede. Y no lo conseguimos, pero esto que os presento es la visión que nosotros tengamos hacia el futuro. Acabamos de presentar nuestro nuevo plan estratégico, el 25 al 28, y para nosotros la colaboración y la co-creación es clave. Y no lo pone en la visión, pero la co-creación y la colaboración en los espacios de datos es el primer paso que también queremos dar, ¿vale? Por eso, no sé si me voy a separar un poco de aquí. Entonces, esto es un poco nuestro lema y nuestro foco es, y los centros tecnológicos en general, es aprender para luego ser capaces de transformar e impactar en el mercado. Y vuelvo a decir lo mismo, para nosotros el gran impacto puede venir a partir de los datos y los espacios de datos. Esto es un poco la visión general de ITA, ya vamos por 350 personas, con lo cual estamos, si lo veis, estamos creciendo exponencialmente ya últimamente. Es demasiado grande, pero claro, en nuestro plan estratégico lo que proponemos es ya no queremos seguir creciendo orgánicamente, queremos seguir creciendo estructuralmente, colaborando con la universidad, colaborando con empresas como Liberium, colaborando con el resto de empresas que tenemos alrededor, porque creo que somos capaces de crecer todavía mucho más colaborando y co-creando. Esto es un poco nuestros números. Estamos en una orden de facturación de 20 millones. No somos ni muy grandes ni muy pequeños, pero bueno, ya tenemos un determinado peso, sobre todo en la región. Y estos son los ámbitos que trabajamos, ¿vale? Si alguno estáis trabajando en estos ámbitos y tenéis interés, pues os animo a que nos miréis en las páginas web o que habléis con cualquiera de nosotros, ¿vale? Nuestros ámbitos es agroalimentario, energía, industria, movilidad, salud y ahora construcción. Estamos muy presentes además en el Clúster Nacional de Construcción, ¿vale? Y proyectos así que tenemos gran relevancia, que vamos a presentaros al final. Obviamente este es nuestro primer proyecto porque es nuestro proyecto ecosistema, es el proyecto que
que da respuesta a lo que os he dicho del plan estratégico. Somos el DIH Aragón. No sé si conocéis las estructuras de EDIHs, European Digital Innovation Hubs. Son estructuras europeas que han sido seleccionadas por la Comisión Europea para ser el nodo de esta red, ser el nodo para la digitalización la próxima década en Europa. ¿Vale? Nosotros, cada vez van a ser menos. Actualmente hay 150 en toda Europa. Y vamos a presentarnos a la siguiente selección ahora. Cada vez vamos a ir a menos porque se van a quedar pues, los que realmente sean representativos. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos desde el principio, somos uno de los financiados, que son como el top, ¿vale? Y estas son las 7 entidades que formamos parte de la estructura, la columna vertebral del DIH, pero ya somos más de 160 empresas asociadas o organizaciones, ¿vale? Con lo cual, si no los conocéis, os invito a que miréis el DIH. Normalmente, si en vuestra comunidad no tenéis, en alguna comunidad cercana tendréis. Funcionamos en red, con lo cual somos la puerta para la red. Y lo lógico es que si estáis en Barcelona, pues acudéis al Eurecat, es el que lo tiene, o con Asio, ¿vale? Por ejemplo, pues acudéis ahí y si ellos no tienen la tecnología que necesitáis, buscan cualquier DIH dentro de la red para que os la den, ¿vale? La apuesta europea es tan importante porque empecéis a tener tecnología propia que nos están financiando para que esa transferencia de tecnología sea 100% financiada hacia vosotros. Lo que busca Europa es que realmente empecemos a tener tecnología propia desarrollada. Y esto tiene mucho que ver con los espacios de datos, ¿vale? Entonces, sí que os invito a que no solamente miréis el nuestro, sino que también podéis mirar el resto de DIHs. Otra de las cosas que somos en el IDA, por si no lo conocéis, hay una red de eSpace, ¿vale? Los eSpace es los espacios de datos, o sea, los centros de referencia en Big Data e Inteligencia Artificial reconocidos por la Big Data Value Association, ¿vale? Nosotros somos Platinum, solo hay 7 Platinum en Europa, ¿vale? Entonces, tenemos la suerte de que en España tenemos 3, ¿vale? Pero es importante que también tengáis en vuestra mente los eSpace, ¿vale? Los eSpace de la BBVA. Aquí nosotros tenemos la suerte que tenemos las dos cosas, ¿vale? Uno de los proyectos estelares que hicimos en torno a espacios de datos es esto, es UHAS for Data. Este proyecto era entre 10 EDIHs, nos juntamos, ofrecimos todos los servicios para ayudar a empresas a que empezaran a construir espacios de datos federados bajo la normativa europea, ¿vale? Esto se está creando ahora. De hecho, la normativa se está creando ahora. Por eso es importante participar en estas redes, porque ser un pionero en estas tecnologías nos puede dar una diferenciación en el mercado, ¿vale? Por eso también era importante que tuvierais en cuenta pues, este tipo de corredores que son lo que se están. Los DIH lo que buscan es que empecemos a crear corredores y vengáis empresas detrás, ¿vale? Es la función. Y este es otro de los grandes proyectos que estamos ahora metidos, que es un RETECH, que los RETECH son proyectos entre comunidades autónomas que lo que persiguen es que nos unamos las diferentes comunidades autónomas para coger retos de país, ¿vale? Este es el Spain Living Lab, es el RETECH de turismo. Nosotros participamos en él con otras 7 comunidades autónomas y aquí el foco es crear Living Labs para extraer datos diferentes, no iba a decir raros o extraños, no, hagamos diferentes, para extraer datos diferentes y crear un espacio de datos diferencial en turismo, ¿vale? En concreto, dentro del RETES, Turismo, Naturaleza, Montaña lo lideramos desde Aragón y nuestro objetivo es montar esa plataforma, crear 15 Living Labs, como veis ahí, crear una plataforma de turismo en montaña, ¿vale? Y esa plataforma nosotros estamos trabajando 100% con Firewall, que tenemos aquí a Juanjo y tenemos el lujo de tenerlo. Nosotros queremos impulsar lo que sea con Firewall, es una tecnología por la cual apostamos y luego sobre ellos vamos a montar 2 proyectos I+D, ¿vale? Luego ya os contaremos más adelante un poquito. Estas son las fases del proyecto, ¿vale? Y esto es un poco el objetivo que vamos a tener, ¿vale? Esto es lo que queremos construir, pero esto es en turismo de montaña. El resto de comunidades autónomas están también haciendo otro tipo de alcance, ¿vale? Pero al final vamos a crear entre todos este espacio de datos colaborativo, ¿vale? Yo creo que esto también es importante, pues un ejemplo de las cosas que se pueden llegar a hacer, ¿vale? Y bueno, esto es nuestro equipo, un poco más jóvenes que ahora, pero bueno, esto es una parte ya de nuestro equipo porque ha crecido y que luego os presentarán también las capacidades, algunas capacidades que tenemos por si os resultan de interés. Así es que con esto ya es todo, os doy la bienvenida y pues muchísimas gracias por venir aquí al instituto. Pues espectacular, Pablo, lo que tenéis aquí en Zaragoza. Y no solamente tenéis un centro, uno de los centros tecnológicos, un instituto tecnológico más importante, sino una de las empresas pioneras de no solamente sensorización, sino también ahora de datos. Y Alicia, no sé cómo presentarte, como CEO de Libelium, como vicepresidenta de Ametic. ¿Cómo te presento? Pues aquí tenemos a Alicia, que es un placer tenerte aquí también, ¿eh?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues para Libelium es un placer estar aquí. La verdad es que en cuanto nos propuso Paqui el poder organizar algo y encima en la tierra, con el ITA, con buenos amigos y demás, pues es como cuando te organizan, como te invitan a una fiesta, ¿no? Con gente que te cae muy bien, ¿cómo vas a decir que no? Y bueno, por ser muy breve, no sé si los que estáis aquí conocéis bien Libelium, si habéis oído hablar de la empresa, pero probablemente habréis oído hablar más de nuestra faceta anterior en la que, bueno, nosotros nacimos hace 18 años ya y nacimos dentro de esa revolución que era el Internet de las cosas y la generación de datos, ¿vale? Nosotros vivimos un momento en el que el boom de la tecnología consistía en habilitar que por primera vez se pudieran capturar datos donde antes no se podían extraer, ¿vale? Y esto fue una auténtica revolución. Durante muchos años nos dedicamos a ser una empresa habilitadora de esa revolución y hace 3, 4 años dimos un paso adelante para no solamente ser una empresa habilitadora que se encargaba de proporcionar data loggers y sensores de infraestructuras de cloud para que otras empresas hicieran sus aplicaciones, sino que también empezamos a meternos nosotros en el propio mundo de las soluciones y sobre todo de dar valor a los datos, transformar esos datos en información. Y por lo tanto, un momento como este tan importante no solamente en Europa, sino en España, es algo que a nosotros pues, nos emociona muchísimo. Y a mí el tema de los espacios de datos me hace especial ilusión desde un punto de vista europeo, porque bueno, pues todos los que trabajamos en tecnología estamos hartos de escuchar eso de Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. Y la verdad es que se nos da muy bien lo de regular. Especialmente en estos momentos, la regulación y todo lo que lleva asociado a los derechos digitales es más importante que nunca. Nunca como ahora ha sido tan importante plantearnos de verdad esa gobernanza de los datos, porque es cierto, y ya llevamos aquí poquito rato y ya se ha dicho que los datos son el petróleo del siglo XXI. Entonces, la importancia estratégica de tener una palabra, de poder participar en esa definición de gobernanza es ciertamente crítico, no solamente para Europa, sino para España, que está invirtiendo tan sumamente fuerte con el Plan Impulso, que son 500 millones de euros, en poder tener una posición de más relevancia en el panorama tecnológico mundial. Y por si alguien no lo ve como muy abstracto, porque muchas veces decimos, esto de los espacios de datos es tan abstracto que es muy, muy difícil de entender, ¿no? Pensad en el mundo, en todas estas infraestructuras como el Canal de Panamá, que genera 5.000 millones de dólares de facturación al año y para el país de Panamá. ¿Y qué mérito han tenido ellos? Bueno, pues el mérito de tener el punto más estrechito entre Europa y Asia, ¿vale? Ese mérito. Tenemos otros sitios en el mundo que, pues como el Estrecho de Hormuz, que también es increíblemente importante. ¿Y qué mérito tiene? Pues que un 25% de todo el petróleo del mundo pasa por ahí, ¿vale? Los países que tienen la suerte de estar pegados a uno de esos puntos importantes por los que pasa mercancías o pasa petróleo, tienen una relevancia increíble a nivel global. Si ahora pensamos en el mundo digital, esos accidentes geográficos ya no son tan relevantes, sino que lo importante son esas infraestructuras de gobernanza y de intercambio de datos, como lo son los espacios de datos. Y con este símil y con esta metáfora que a mí me parece muy ilusionante sobre el futuro que le puede deparar a Europa y a España, os dejo y os deseo que tengáis una jornada de lo más provechosa y de lo más fructífera para todos. Muchas gracias.
Perdón, no os vayáis. Alicia y yo nos conocimos hace relativamente poco porque estábamos en la mesa de presentación del plan de impulso, o sea, las dos coincidimos en esa mesa de 6 personas, donde estábamos ella y yo. Ella iba con el gorro de vicepresidenta de Ametic y yo iba como directora de Gaia X. Y dio la casualidad en ese día, es que me ha resultado curioso, que ese día en la mesa se invitó a Dirección de Salud Digital, Dirección General del Ministerio de Salud Digital, Dirección General de Turismo Digital, Dirección General de Agricultura Digital, Dirección General, y eran todos mujeres. Y luego Alicia y yo dio la casualidad, que es súper raro, de que estábamos en una mesa que era todo mujeres. Lo digo porque en la mesa de atrás, que donde están los estudiantes, son todos chicos. Lo digo porque intentemos, yo es que también soy voluntaria, como supongo que será Alicia, de Women in AI, o sea, mujeres en inteligencia artificial o mujeres in tech, ¿no? Y siempre intento dar una pequeña pincelada de que las mujeres tenemos que integrarnos más aquí a las compañeras, pues ya sabéis que tenemos que siempre estar haciendo este intento de promover que las mujeres o las niñas hagan también carreras técnicas, ¿vale? Solamente porque me llama la atención, ¿eh? Fíjate que aquí hay muchas mujeres sentadas, sin embargo, en la parte de nuevos estudiantes, ¿no? Y Pablo y Alicia, venid para acá, porque me gustaría que diéramos la bienvenida a los 3. Yo estaba deseando venir a Zaragoza, entre otras cosas, porque mi compañera Susana, ponte de pie, que es una crack, que es la que organiza todo, todo lo que hay por detrás de Gaia X. Pues Susana vive en Zaragoza, o sea que tenéis una de las 3 personas de Gaia X y un tercio de Gaia X está aquí en Zaragoza, o sea que qué mejor que tener todo lo que queráis, se lo preguntéis a ella directamente. Y teníamos muchísimas ganas de venir porque Zaragoza era una de las grandes ciudades que todavía no habíamos visitado, ¿no? Y encima, o sea, no habíamos visitado ni siquiera Aragón en general. Entonces, teníamos muchísimas ganas de venir aquí y ha sido increíble la acogida. O sea, que desde el martes que lanzamos la convocatoria, o sea, con tiempo, como siempre, ha sido más de 80 personas registradas. Aquí sé que se ve mucho interés y espero que hoy aprendáis mucho, que tengáis más proyectos aquí en Zaragoza. Así que, bueno, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Y ahora vais a estar una horita escuchándome a mí y luego ya iremos pasando haciendo más. Vais a tener un montón de presentaciones hoy, un montón, porque quería que vieseis todo el panorama de Zaragoza y de Aragón, para que veáis cómo de bien estáis aquí en Zaragoza, a pesar de que no habíamos venido nunca. Si quieres, ¿me puedes poner ya la presentación 2? Sí. Entonces, voy a contar un poco qué son los espacios de datos, porque algunos ni siquiera... ¿Quién no sabe qué son los espacios de datos? Pues levantad la mano, que seguro que no lo sabéis. Bueno, ¿quién sí sabe qué son los espacios de datos? Él no sabe, no contesta, la respuesta más solicitada. Los espacios de datos es como una forma organizada de compartir los datos, ¿no? Una forma segura de compartir datos. ¿Y qué es lo que ha dicho Alicia hace un momento? Que los espacios de datos son, yo no le llamo los datos, yo le llamo petróleo, yo le llamo oro, porque soy muy de renovables, así que le llamo, soy muy green. Entonces, ¿por qué? La primera pregunta es ¿por qué necesitamos esos espacios de datos, ¿no? Lo que ha dicho Alicia, el nuevo petróleo, el nuevo tesoro, ¿no? El nuevo oro. Los datos es el oro que tenemos actualmente. ¿Y quién tiene los datos en la actualidad? Hemos visto que el dinero del transporte lo tiene Panamá, Suez, China. ¿Quién tiene los datos en la actualidad? ¿Quién los tiene en Estados Unidos? ¿Quién tiene los datos? Pues a lo mejor no sé si conocéis unas empresillas que se llaman Google, Amazon, Facebook, etcétera, ¿no? Y son de ellos los datos. ¿Quién tiene los datos en China? El Estado. ¿Por qué acaban de prohibir TikTok en China? Que todos los datos sí lo van a prohibir ya directamente. O sea, está prohibido ya en Estados Unidos, está prohibido ya en todo el Parlamento, todo tal. En España, en Europa también está prohibido. Si eres trabajador de la Comisión Europea, por ejemplo, no puedes tener TikTok instalado. Y probablemente ahora ya está en la lucha entre Biden y Trump. ¿Por qué? Porque los datos es como darle tu petróleo a China. Es como darle tu tesoro a China, ¿no? ¿Y quién tiene los datos en Europa? Los usuarios, son los hiperregulados, ¿no? Y los datos, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, que no estoy diciendo nada en contra, sino que los datos en Europa lo tiene el usuario. Con lo cual estamos perdiendo ese valor. Ese valor de los datos, ese tesoro lo estamos perdiendo, no lo podemos utilizar. Entonces, ¿cómo es lo mejor para hacerlo? Compartirlo. Pero yo acabo de decir que mi dato es mi tesoro.
Entonces, ¿qué hace la gente? Se guarda esos datos. ¿Y luego qué hace con ellos? No tiene ni idea. No tiene qué hacer con los datos ni nada. Lo lógico es compartirlo con alguien que sí sepa qué hacer. Y eso es muy típico. Seguro que Livelium los comparte con ITA. ¿Por qué? Porque tiene confianza. Tiene confianza en esa persona, en esa entidad y se comparten esos datos. Pero ¿y cuando son muchos los que quieren compartir? Debe encontrar un entorno de confianza. Y eso precisamente son lo que son los espacios de datos. Un entorno de confianza donde se puedan compartir esos datos. ¿Pero por qué quiero tener muchos datos? Yo pongo un ejemplo siempre, aquí se va a ver de dónde soy yo, y es el tomate. Yo soy Almería, mayor productora de tomate del mundo, mayor desierto de Europa. ¿Qué falta? Agua. Si yo tuviese los datos de temperatura, producción, fertilizantes, etcétera, yo podría hacer un algoritmo y ahorrar agua en mi invernadero. Pero ¿y si tuviese los datos de todos los invernaderos de Almería? Mi algoritmo sería mucho más eficiente y podría ahorrar agua en toda la provincia. El agua sería más barata, tendría más cantidad de agua y la producción sería más eficiente. Ganan todos. Esto es un ejemplo simplemente de por qué tener muchos datos es interesante. ¿Y por qué pongo siempre el ejemplo de tomate? Para que no penséis en datos privados. Cuando yo digo compartir datos, la gente se piensa, mi teléfono se lo van a dar el de Iberdrola que me llame a las 3 de la tarde porque no estoy echando la siesta. No, no, no. No es esa compartición de la que estamos hablando. Estamos hablando de compartición de datos, de producción, de industria, agricultura, etc. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que queremos compartir datos, pero somos europeos y tenemos que tener los valores europeos. O sea, compartir de forma segura, transparente, con soberanía, etc. Y eso es un espacio de datos. Yo siempre lo pongo con este ejemplo, que yo tengo muchos datos, cada uno tiene sus datos, pero yo no pongo los datos, yo pongo un catálogo de datos. Y digo qué datos tengo y en qué condiciones los quiero compartir. Y por otra parte, también habrá un catálogo de servicios. Pues estará el algoritmo de ahorro del agua, etcétera, etcétera. Y luego incluso puede haber servicios TIC. Pues, por ejemplo, unos que tengan un servicio de IoT o un servicio de anonimización, etcétera. Todo eso con un entorno de confianza que haga que todos esos datos se compartan. ¿Qué estoy consiguiendo? Escalabilidad. Cuando yo tengo ya toda esta infraestructura montada, meter una fuente más, meter un cliente más, un algoritmo más, es inmediato, porque ya tengo toda mi gobernanza montada. Pero además, ¿cómo defino ese intercambio de datos? Normalmente lo que se hace es ver cómo se intercambian los datos, a qué conectores se van a utilizar. Se puede utilizar, por ejemplo, el de Fireware que hemos dicho antes, o Eclipse, o ITSA, o lo que sea. ¿Cómo hago la federación? O sea, ¿cómo defino la identidad? ¿Cómo defino esos catálogos, etcétera? Y cómo hago la parte del compliance, la parte de acreditación. ¿Qué consigo con esto? La estandarización. Y consigo la interoperabilidad. Con que hayamos entendido esto, ya os podéis ir. O sea, es que estoy consiguiendo escalabilidad e interoperabilidad. Esas dos cosas son las importantes de por qué queremos hacer los espacios de datos europeos con la normativa europea. Y además estoy consiguiendo la soberanía. O sea, el dueño del dato sigue siendo el que produce el dato. Hay mucha gente que me dice, es que yo no quiero dar mis datos. Digo, si no hace falta que los des. Digo, a lo mejor un agricultor de Almería te dice, vale, yo les cedo mis datos a la universidad, se los vendo a la empresa de semillas y prohíbo que se den a un competidor. Pues ya está. Esas son tus condiciones. Cada uno pone sus condiciones. ¿Vale? O sea, pero los datos son tuyos. Habréis oído un montón de bueno, yo admiro a la gente que intenta encontrar cosas de espacio de datos en Internet. ¿Por qué? Se va a volver loco. Porque hay multitud de información totalmente... es difícil, ¿eh? Yo lo admiro de verdad un montón. Porque veréis que está BDVA, que es lo que ha contado él, que ellos son un iSpace de BDVA. Fireware, GaiaX, ITSA. Son diferentes iniciativas que fueron naciendo y ahora lo que van a hacer es converger por arriba. O sea, se ha creado por arriba un paraguas que se llama Data Space Business Alliance, que digamos aúna las 4 tecnologías. Y lo que hacemos ahora es que somos compatibles. O sea, lo que hacemos ahora es que se van sumando. No son incompatibles, sino que se van sumando. Por ejemplo, esto no hace falta que lo entendáis, porque yo entiendo que es difícil, pero lo pongo para que veáis que los espacios de datos no son solamente tecnología. La parte de arriba es más política, entre comillas, ¿no? En Europa tenemos el Data Space Support Center, que es el que está haciendo toda la parte de escribir la normativa
como dice Alicia, nos gusta mucho, pues estamos describiendo cómo se tiene que hacer, está describiendo cómo se tiene que hacer un espacio de datos, pero ya vemos que China, Japón, Estados Unidos ya están trabajando también en espacio de datos. Eso es bueno, porque eso significa que la idea es buena. Los propios americanos se han dado cuenta que la inteligencia artificial así libre, sin reglas, tampoco es demasiado buena, da miedo, ¿no? Entonces ya están empezando a intentar utilizar también los espacios de datos. Luego tenemos iniciativas, como hemos dicho antes, ITSA, que está trabajando sobre todo en los protocolos, etcétera. GaiaX, que trabaja más en la confianza. Fireware, trabaja en un montón de cosas, de modelo de datos, etcétera. Y BDVA, que trabaja en la creación de valor. Y por abajo, en amarillo, es lo que es el despliegue, el software, realmente. Si tú quieres coger software, tienes que ir a la parte amarilla. Que ya está Eclipse, ya está Fireware, también parcialmente GaiaX, etcétera. La Asociación GaiaX España, que no lo he contado antes, nosotros no solo somos GaiaX, a pesar de nuestro nombre, nosotros intentamos estar por encima. Nosotros tenemos dentro de nuestro grupo de trabajo grupos de convergencia con ITSA, convergencia con Fireware. Intentamos jugar el rol de Data Space Business Alliance, ¿vale? O sea, lo digo porque no solamente hablamos de lo que es la confianza, sino de todo en general. ¿Qué hacemos en España? Como hemos visto, en Europa son los que definen, los que hacen el software, etcétera. Y en España lo que nosotros hacemos es crear ese ecosistema. Lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Crear ese ecosistema, crear esa comunidad para que haya proyectos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los grupos de trabajo, que tenemos 3 transversales que os van a sorprender. Uno es el de tecnología, que todo el mundo lo ve obvio, pero también tenemos el legal y regulatorio y el ético. Todo lo que sea, porque claro, toda la parte de datos ya sabéis que se van a utilizar para aplicarle inteligencia artificial. Y ahora mismo, como no tengas la parte ética controlada en inteligencia artificial, estás muerto, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces tenemos estos 3 grupos de trabajo y luego tenemos diferentes verticales, que algunos coinciden con vosotros. Pues los grupos más importantes del PIB español: turismo, movilidad, agroalimentario, industria, salud, comercio y la energía, que lo acabamos de crear, que aquí está CIRCE también. Y también queremos crear quizá uno de construcción, que hay gente que nos está preguntando, así que acabo de ver que estáis hablando de construcción, y quizá también de financiero. ¿Vale? Lo digo porque la gente que esté interesada que nos lo diga. ¿Cuáles son nuestros objetivos dentro de la asociación? La Asociación GaiaX España es una asociación privada sin ánimo de lucro, que vive de vosotros, que son los que paguen las cuotas. Entonces nosotros vivimos de esas cuotas y, bueno, si pillamos alguna subvención de algo, obviamente también, pero nuestra principal entrada de dinero es de las cuotas de los socios. Y nuestros objetivos es ser el punto de referencia de espacio de datos en España, que de facto lo somos. Si alguien quiere saber algo de espacio de datos, al final viene a nosotros. Para que os hagáis una idea, de los 160 proyectos que se presentaron en la primera convocatoria, a nosotros nos consultaron 120. O sea, conocíamos prácticamente todos directamente. Cuando alguien quiere saber algo me llama, oye, ¿para qué conoces a alguien? No sé cuánto. Y entonces, para ser el punto de referencia, ¿qué hacemos? Pues mucha difusión, eventos, cumbres. Para que os hagáis una idea también, en 3 y 4 de diciembre hicimos una cumbre en España, en español, y hubo más de 270 participantes con 90 ponentes y la participación de 5 ministerios. Eran transformación digital, obviamente, salud, turismo, transporte y agricultura. Y vinieron dirección general de todos, para que vean el interés que tiene a nivel español. Y luego nosotros lo que queremos también es dar soporte tecnológico, soporte legal. Estamos haciendo ahora mismo un informe con las radiografías sectoriales del sector y, bueno, todo tipo de apoyo de red de experimentación, etcétera. Precisamente con los DIH, los iSpaces, etcétera. Ya les voy a poner un ejemplo. ¿Qué mejor que un ejemplo? Siempre pongo el mismo ejemplo. Pero como a todo el mundo le queda claro, hay gente que se lo sabe ya de memoria. Uno de nuestros socios, que es Turismo Andaluz, que es un monstruo, si vais a Fitur la semana que viene, veréis que está el pabellón 1, América, pabellón 2, África, pabellón 3, me estoy inventando. Pues pabellón 5, Andalucía. Para ellos, ¿no? Pues imaginaos si tiene potencia Turismo Andaluz. Y dijeron, venga, vamos a hacer un ejemplo de promoción turística. Entonces, Turismo Valencia y Turismo Andalucía, 2 pequeñitos, se han juntado para hacer una plataforma que se llama Avión Tren, donde de forma voluntaria los hoteles ponen su
su precio de habitación anonimizado, sus fechas de booking, nacionalidad, etcétera. O sea, ponen toda la información de forma anonimizada. Y luego los que lo ponen tienen la posibilidad de ver las estadísticas, ¿no? Les sirve para comparar precios, etcétera. Esto lo están haciendo mucha gente en otros sectores. O sea, lo pongo de ejemplo porque está bien para otros sectores. Y dijimos, vale, pues tenemos la plataforma Avion-Tren, más datos de camping, más datos de apartamentos, más los datos históricos de Segitur. Pues vamos a ver qué sale de la coctelera. Lo primero fue, Segitur y Andalucía le dan los datos a CETIC, que es un centro tecnológico de Asturias, y a Tecnalia, un centro tecnológico de que hay gente por aquí, del País Vasco, y los preparan para hacer toda esa parte de identidad. Mira, esto lo hiciste tú, Mario, que está por aquí, eso lo hizo Mario de Arsis. Entonces, en este ejemplo, se ve que definen, o sea, cada uno tiene su firma digital, cada uno tiene sus condiciones de uso, lo pasan por este wizard y se comprueba que es correcto. Vale, ya tengo mi DNI. ¿Y ahora qué hago con este DNI? Me voy al Clearing House, que hay hay 4 en Europa, bueno, ya hay un poquito más. Está el de T-System en Alemania, el de Gaia X en Bruselas, Aruba en Italia, y en España hay 2, que está el de Arsis y el de Aire Network. Entonces, cojo mi DNI que tengo y se lo enseño al portero de discoteca, que esto lo entiende todo el mundo muy bien en España. El portero de discoteca es el Clearing House. Entonces ya se comprueba que las credenciales son correctas y se puede entrar a ese espacio de datos. Vale, ya tengo mi acreditación, ya puedo entrar, identificado de forma segura. Entonces ahora Telefónica, en este caso, en este ejemplo, lo vuelve a hacer. Ellos también se identifican con el Clearing House, ven los tics, entran y cogen los datos, porque en ese ejemplo se cedían los datos y los une. Simplemente hace un data join, coge los datos y los unifica. Entonces, eso lo hace Telefónica y ahora llega un cuarto, en este caso era Dinámica, que es una pyme de Madrid. Si os fijáis, estamos también democratizando el uso del dato, porque de monstruos como tuvimos andaluz o Telefónica, de repente ahora pasamos a una pyme. La pyme coge los datos de Telefónica y pasa a su herramienta de inteligencia artificial generativa. Coge los datos de Andalucía, su modelo de inteligencia artificial generativa, y hace un análisis y te dice, venga, pues voy a ver la tasa de ocupación, la tasa de pernoctaciones, porcentajes, sugerencias. Yo les dije expresamente que era una sugerencia, una acción. Entonces, su acción que ellos recomiendan es hacer promoción de turismo en Andalucía en mayo en campings, porque todavía la ocupación es muy alta, la temperatura todavía se puede vivir, etcétera. Pero además que se haga en Noruega, porque a los noruegos les gustan mucho los campings, y que la promoción se haga la 3ª semana de enero, porque los noruegos suelen reservar con 3 meses de antelación. Si os fijáis, es un dato súper concreto, haz una semana de promoción en Noruega, la 3ª semana de tal. O sea que es una recomendación de marketing que ahorra dinero a Andalucía, porque ahorra ese dinero, y es una acción concreta. Entonces he convertido los datos, que era mi tesoro, los datos que estaban ahí, en una acción. Porque la mayoría el 80% de los datos no se utiliza nunca. Y cuando se utiliza, se usan para poner una grafiquita. No, lo que nosotros queremos es que haya una acción, ¿no? Y además lo hemos hecho con diferentes empresas trabajando en paralelo, identificándose de forma segura. Cuando pusimos este ejemplo en el grupo de trabajo de turismo y dijimos, ¿quién más quiere participar? Pues ¡paf! Inmediatamente salieron más gente que quería poner sus datos o que quería poner sus algoritmos. De forma, la escalabilidad es enorme. Además, y esta parte me gusta mucho, estos mismos datos que hemos utilizado para promoción turística, los podríamos haber utilizado exactamente los mismos para hacer predicción de ocupación y haber hecho una planificación de la contratación y haber hecho una formación, por ejemplo, que si le hubiera interesado pues a la Junta de Andalucía, por ejemplo, para tener más camareros disponibles o más gente disponible. Pero lo podríamos haber hecho para segmentación turística, seguimiento del turista, pues por ejemplo, qué nacionalidades vienen, etcétera. Entonces, podríamos haber hecho cualquier análisis que hubiéramos querido con los mismos datos para diferentes casos de uso. Al final, ¿qué es lo que queremos? Que haya nuevos modelos de negocio. Mira, Alicia, que bien lo ha entendido. Yo tengo mis datos aquí de IoT, oye, voy a utilizarlos. Y en lugar de dejárselo a un tercero, pues ellos mismos han cogido ese modelo de negocio internamente, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros. Los que tenéis datos por ahí ya estáis pensando. Yo siempre cuando hago alguna formación digo, pensad los datos que tenéis, ¿para qué podrían servir? ¿No? Porque al final lo que queremos es
que haya nuevos modelos de negocio en las empresas o incluso crear nuevas empresas para que haya una nueva economía. Ese es el objetivo final. Aquí, si os fijáis, esto lo explico porque luego ahora cuando vaya a hablar de la convocatoria, quiero que tengáis claro, aquí el promotor del caso de uso era Turismo Andaluz, ¿no? Quienes ponían la tecnología, pues era Tecnalia, CETIC, Telefónica. Quien ponía los clearing house, pues Aire Network, Arsis. Quien ponía los datos, pues Biontren, Segitur, los campings, los tal. Y los proveedores de servicios, pues eran Telefónica, Dinámica. Y los clientes eran tanto Turismo Andaluz mismo, los hoteles, como la Junta de Andalucía. Eso es para que tengáis claros que en un espacio de datos tenéis que tener identificado todo esto. ¿A quién le interesa el caso de uso? ¿Quién pone la tecnología? ¿Quién pone los datos y quién pone los servicios? Y además, en un segundo paso, tener más datos o más servicios es inmediato. Una vez que se tiene todo creado, es inmediato tener lo demás. Y ahora tengo millones de casos de uso de ejemplo. Entonces, como estaba en Zaragoza, he puesto unos que pensaba que podían ser más interesantes para aquí, pero cualquier otra cosa que queráis saber me lo preguntáis, ¿eh? O sea, cualquier otro caso de uso. Yo pongo uno siempre que... bueno, esto es para que lo entendáis aquí lo que ponía. Promotor, Andalucía, tecnología, Telefónica, CETIC, Tecnalia, los clearing house, los datos, los servicios TIC y los catálogos de servicio en general. Luego voy a volver, cuando explique la convocatoria, voy a volver aquí. Y los clientes tal. Entonces, casos de uso. Yo siempre pongo uno de turismo porque también el turismo es como muy obvio cómo se pueden hacer las cosas. Y aquí voy a poner transparencias de gente de empresas reales, que son de otras presentaciones que hemos hecho. Forward Keys, una empresa que empezó hace 4 años en Valencia con 4 personas. Y ellos, ¿qué hacían? Solamente lo único que hacen es analizar los datos de vuelos. Pues este vuelo va de aquí a aquí, este va de aquí a aquí, tal, tal. Y además yo he visto que lo hacen con grafos y todo eso a los estudiantes. Los que queráis trabajar con grafos y tal, es súper interesante. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Utilizan esos datos para luego venderlos. Por ejemplo, tú ves que Zaragoza tiene aeropuerto internacional. Bueno, pues imagínate que haya vuelos que ellos ven que hay vuelos que hacen Tokio-Madrid, Madrid-Zaragoza, por ejemplo. Entonces la gente de Zaragoza que está en el aeropuerto ve que vienen vuelos de Madrid. O bueno, Barcelona, que está un poquito más lejos. Bueno. Tokio-Barcelona, Barcelona-Zaragoza. Los que están en el duty free de Zaragoza ven que viene gente de Barcelona. Entonces, bueno, pues le venderán cosas típicas de aquí y tal. Pero ellos saben que vienen de Tokio. Entonces van al duty free y le dicen, oye, la semana que viene te va a llegar gente de Japón con Louis Vuitton, que a los japoneses les gusta mucho Louis Vuitton. Y dentro de 2 semanas te van a venir gente de Pekín con Chanel, que a los chinos les gusta Chanel. Y entonces esa información Duty Free lo compra porque le es interesante poner una promoción de Louis Vuitton, una promoción de Chanel. Fijaros, ya son más de 100 personas en esta empresa porque han sacado valor a esos datos. Son datos que estaban ahí, pero ellos han sabido darle ese valor y un valor interesante para empresas. Pues se lo venden a los duty free, a los hoteles, a los centros de entretenimiento, etcétera, que les pueda resultar interesante saber quién viene a tu ciudad cuándo. Y qué poder adquisitivo, porque ellos también saben lo que cuesta el billete, ¿no? Entonces saben qué poder adquisitivo tienen, de qué nacionalidad son, etcétera. Y fíjate el interés que puede tener eso para hoteles, restaurantes, etcétera. Además, ellos ya han visto, fíjate que si entras en Forward Keys, tienen esos datos ya analizados, pero también han visto ahora la importancia con los espacios de datos de vender los datasets aparte. Entonces, tú puedes comprar tanto los datos analizados como los datasets preanalizados, ¿no? Y que los utilices para tus propios casos de uso. Logística, hombre, yo vine estando en Zaragoza, no podía no poner algo de logística, porque sé que hay gente que está de logística, que si llego a saber que venís, os hubiera puesto a vosotros presentar. Porque Zaragoza Logistic, yo los conocí un día también en una presentación de espacio de datos en Córdoba. O sea que Zaragoza Logistic también está haciendo cosas de espacio de datos aquí en Zaragoza, de logística. Os iba a poner el ejemplo del Simple. Simple está en inglés porque presentamos esta presentación en el
Summit de Espacio de Datos de Alicante del año pasado, bueno, del 23. Entonces, Simple, que tiene la mala suerte de llamarse igual que el proyecto europeo de software, pues es una plataforma de medios de transporte. ¿Quién está? ¿Quién se ha juntado para hacer esto? Pues nada, chiquitillos. Adif, Puerto del Estado, el Ministerio. Entonces, entre ellos lo que querían es hacer una plataforma de logística intermodal. Pues desde los puertos al tren y falta el transporte por carretera, ¿no? O sea, ¿por dónde va la mercancía? Aquí también tienen que ver mucho las aduanas, cómo pasa la información, etcétera. Este pertenece a un proyecto europeo que es Federated, y nosotros lo presentamos en noviembre del 2023, ya estaba así, o sea, tal como veis. Actualmente estará probablemente más avanzado. Ya si os fijáis, el proyecto Federated está en diferentes plataformas, o sea, está en diferentes países. Lo que se pretende, pues eso, lo que pone, pues, promover el intercambio de datos, promover la trazabilidad de los bienes, la visibilidad de la logística, establecer una interoperabilidad, establecer una semántica, que vamos a hablar mucho de eso. Para entenderse, lo primero hay que establecer una semántica común, ver cómo va el transporte en España, asegurar soluciones, etcétera. Fijaros que tiene también asegurado toda la parte de soberanía, cómo se hace la identificación, la identidad, etcétera. Y este proyecto es más antiguo, no tiene a lo mejor las características que vais a ver luego en la parte tecnológica, pero ya establecía cómo hacer la identidad, etcétera, etcétera. Se utiliza las FT-Gates, que los que sabéis de logística eso suena un montón, a los demás no tenemos ni idea, pero utiliza toda la parte de FT-Gates. Y fijaros cómo ya lo definieron como un espacio de datos, ¿no? Una solución con toda la parte de identificación, de módulos, de compartición de datos, etcétera. Y también se accede por APIs, etcétera. O sea, básicamente es un espacio de datos hecho con una tecnología un poquito más antigua que la actual. Movilidad. Aquí hay un montón de casos de uso porque los espacios de datos para la movilidad es súper interesante, sobre todo para la intermodal, ¿no? Aquí tenemos uno de I2CAT, que son muy fuertes en la parte de movilidad. Estos están en Barcelona, ya lo conocéis, I2CAT. Y toda la parte del proyecto europeo. Fijaros que lo que tienen siempre es toda la parte de vocabularios, toda la parte de ontologías, modelos de datos, etcétera. Es una de las primeras cosas que tenéis que tener en cuenta, que tiene que ser común, ¿no? Cuando se establece la gobernanza de un espacio de datos, tenéis que establecer esa semántica. Tenéis que ver cómo se hace la identidad, cómo se hacen los catálogos, cómo se van a hacer las APIs, la identidad, o sea, toda la parte. Esto sí que está utilizando ya una tecnología de espacio de datos más moderna, digamos. Y fijaros que lo que quieren es ver cuáles son los proveedores de infraestructura, los proveedores de coche compartido, servicios de valor añadido, proveedores de transporte. O sea, intentan, toda la parte intermodal, sobre todo por carretera, intentan hacer este proyecto europeo. Hay una cosa ahora que está en marcha, que es el proyecto, que es un EDIC. Empezamos con los EDIH, EDIC. El EDIC son grandes proyectos europeos que gestiona el propio Estado, en este caso es España, el Ministerio de Transporte, con Rocío Wagen, así la conocéis, la que está liderando desde España este proyecto. Se han juntado varios países, que creo que estaban Francia, Finlandia, Bélgica, Alemania, ¿no? Donde se va a hacer un proyecto europeo de comunicación transfronteriza, ¿no? Con lo cual, para la logística también tiene mucho interés. España va a ser uno de los líderes y nosotros como Gaia X, el Grupo de Trabajo de Movilidad, estamos colaborando con ellos. Lo digo para quien le interese participar en el EDIC, con C, sabéis que también estamos trabajando con ellos. Este, por ejemplo, es un ejemplo también de Barcelona, que esto sería maravilloso para todos, que es optimizar cuando te traen un paquete a casa. Pues fijaros que aquí lo que tienen que ver es el operador logístico, ya sea DHL, Segur, quien sea, Amazon, el ayuntamiento, gestor del aparcamiento público, policía local, el comprador, que sabe si está o no está, y los planificadores de rutas. Cada uno pone su información, tú sabes cómo está el aparcamiento, sabes si puede llegarse en ese momento, sabes si la persona está, que en mi caso no está, yo estoy siempre en casa, pero nunca estoy cuando vienen ellos, y el consumidor de datos serían ellos mismos,
O sea, tú das unos datos, pero luego te favoreces con otros. Por ejemplo, imagínate la policía saber cuándo van a tener poder optimizar las rutas también, ¿no? Este es un caso de uso que está haciendo Idoscat con Factual en la ciudad de Barcelona. Y este también me gusta enseñarlo porque ese es del PERTE. Los que estáis por aquí sé que hay gente de automoción. El PERTE de vehículo eléctrico, pues en el PERTE de vehículo eléctrico, que en este caso era el de Renault, ya empezaron con espacios de datos. En el PERTE de vehículo eléctrico está Intelligent, que a la vez es una pyme, además que están en Cádiz, y están haciendo también espacios de datos. Esto es lo que sería si no hubiese un espacio de datos, y esta es la forma de trabajar si tenemos un espacio de datos, ¿no? Que tenemos, pues eso, los conectores, la información más organizada, la soberanía, etcétera, etcétera. Y este es un ejemplo de movilidad en Vitoria. Este fue uno de los proyectos que ha ganado una de las convocatorias de espacio de datos, y lo que quieren es la última milla. Es ahora mismo en la panacea también, intentar gestionar el reparto de última milla, para lo cual pues quieren testear. Ellos han creado el Vitoria Mobility Lab, o sea, un laboratorio de movilidad en Vitoria, y lo han creado expresamente para testear soluciones, tomar decisiones, aplicar inteligencia artificial, etcétera. Saber cuántos datos faltan y cómo obtenerlos. Entonces, todo esto son aplicaciones de movilidad. No lo he puesto porque no sabía que iba a venir gente de automoción, pero está el gran proyecto alemán Catena X, ¿lo conocéis? Catena X es un gran espacio de datos donde se han juntado gentecillas, así pues como Volkswagen, BMW, etcétera, para hacer un gran espacio de datos, y han empezado por la parte de emisión de carbono, ¿no? Porque era como datos más fácil, no le voy a decir que me compartan los precios, cosas así, ¿no? Entonces han empezado con la parte de emisión de carbono, y es una infraestructura que ya existe y todos los que trabajáis en automoción ya podéis utilizarla. Si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer, pero ya podéis utilizar la infraestructura de Catena X, que es para automoción. En la parte de fabricación está la gran infraestructura de Manufacturing X también, ¿eh? Y en turismo y movilidad está EONA X, que son grandes proyectos europeos. La forma, ya lo comentamos el día de la presentación del Plan de Impulso, Europa, por ejemplo Alemania, Europa y Francia han seguido la metodología del top-down. Quiere decir, hago grandes proyectos financiados por el país, tipo Catena X, y luego intento atraer socios. España ha hecho, la metodología de España es diferente, es más bottom-up. Hago muchos pequeños proyectos que sé que la gente quiere porque son pequeñitos y son suyos, y luego intento que esos proyectos crezcan. Lo digo porque luego ahora cuando contemos la convocatoria vamos a ver que en España es diferente, ¿no? Hemos empezado por muchos pequeños e intentaremos que se unan entre ellos y que vayan creciendo. Que yo creo que incluso está mejor. Yo creo que lo han hecho de casualidad, pero bueno, esto que no se grabe, pero al final yo creo que está funcionando mejor la parte de bottom-up. Bueno, no lo he dicho, se está grabando, ¿eh? O sea que no puedo decir nada malo. También he puesto casos de uso de energía, porque sabía que estaba así. Dice casos de uso de energía para mí es súper obvio, ¿no? Típico fotovoltaica. Si yo tengo un montón de proveedores de fotovoltaica, de inversores, etcétera, y tengo un edificio, 4 cosas diferentes, lo interesante sería poder compartir todos esos datos. Incluso por cierto, nosotros también somos líderes del grupo o colíderes del grupo de datos de Futurred. Los que estáis en Futurred tengan alguna relación, también estamos liderando eso porque intentamos que se hagan espacios de datos también en la parte de redes eléctricas. Entonces, aquí era para redes eléctricas, ¿no? A ellos lo que les interesa son el mantenimiento de su red eléctrica. Por eso ponía ejemplos más de red eléctrica, pero también se puede hacer sobre flexibilidad energética o cualquier otro tipo de cosas que queráis hacer. Este es un ejemplo real de Rubí, el Ayuntamiento de Rubí. El otro día cuando estuvimos en Córdoba, 2 de las personas que vinieron a presentar, una era del Ayuntamiento de Montiel y otra era del Ayuntamiento de Rubí. Y los del Ayuntamiento de Rubí tienen un caso de uso de energía. Ellos tienen muchas distribuidoras dentro de la ciudad, fijaros, de energía, distribución, Sorea, etcétera. Al principio intentaban ponerlo todo en un data warehouse, pero al final han visto que la mejor solución es directamente a un data space. O sea que el Ayuntamiento de Rubí, desde el Ayuntamiento, había alguien del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Pues sabéis que hay gente del Ayuntamiento de ayuntamientos que ya están empezando a trabajar con espacio de datos. O, por ejemplo, el gran proyecto europeo de energía, que es el Omega X, que lidera
La parte tecnológica la lidera Tecnalia. Este está ya a punto de acabar y este lo que tiene pues es igual, es un servicio de espacio de datos donde hay un marketplace, donde hay un montón de servicios. Fijaros todos los países que participan y repito, España es el que lidera la parte tecnológica. Fijaros, algunos de los casos de uso es de renovables, como siempre, de comunidades de energía locales, que por ejemplo, yo sé que Cataluña es muy fuerte, no sé si Aragón es fuerte con toda la parte de comunidades energéticas locales, electromovilidad, flexibilidad energética. Fijaros que uno de los de renovables está siendo el piloto en Córdoba y el de comunidades energéticas en Granollers. Este de energía, como fijaros que está en diferentes países, están haciendo uno de los primeros prototipos de interoperabilidad. Están intentando que los diferentes espacios de datos de diferentes sitios sean interoperables entre sí. Nosotros, ahora luego lo voy a comentar, queremos hacerlo también con los de agro, con los demostradores de agro. Aquí está Carla y me gustaría que lo nombrase luego. Tenemos 4 demostradores de agro en España y queremos que sean interoperables y seríamos los primeros en conseguirlo. Otros sectores. Os quería hablar de turismo, porque en la convocatoria expresamente dice que no se pueden hacer proyectos de turismo, pero bueno, luego os diré cómo salvar esa pequeña frase de otra manera, como llamarlo comercio, así o movilidad, ¿no? Entonces, simplemente el Segitur es top mundial. O sea, el Ministerio de Turismo de España es top mundial, o sea, ni siquiera iba a decir top europeo. España está dentro del top 3 de países con más turismo del mundo y a nivel tecnológico probablemente seamos el primero. Segitur ha hecho una estrategia espectacular a nivel de datos, este es su PID, lo que llaman la plataforma de destinos plataforma inteligente de destinos, pero que esto es más bien un data lake, entre comillas, pero que aquí yo hablo mucho con Laura Flores porque nos intercambiamos las gráficas, ¿no? Y ella ha hecho esta gráfica que en el fondo me gusta mucho porque al final lo que hace es comunica un data lake con un espacio de datos. Esto es la PIA, que es la plataforma de innovación abierta, que al final lo que hace, vale, hago un data lake, pero luego me tengo que comunicar con el exterior. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de la PIA, que la PIA es un espacio de datos. O sea, ahí tengo mi catálogo, tengo mis sandboxes, la aplicación de soluciones, donde a través de la PIA me comunico con el resto de cosas, con proyectos de datos europeos, etcétera. Entonces, los que trabajáis en turismo está súper convencido de los espacios de datos, hacemos muchas cosas juntos con turismo y podéis trabajar perfectamente con PID y PIA, ¿vale? Y luego los que trabajáis en ciudades, aquí vuelvo a la parte del ayuntamiento. No sé si conocéis el EDINT, que es de, todo esto está de la FEMPA, la Federación Española de Municipios, que va a utilizar la PIA y la PID de Segitur para hacer también espacio de datos con ayuntamientos. Acaba de salir una licitación que tenía 13 millones de euros, donde cada ayuntamiento o cada diputación, también puede hacer la diputación, podía ir junto con 3 empresas a pedir ese dinero para unirse a la PIA y la PID de Segitur. Porque Segitur ha dicho, yo ya tengo esto montado, yo ya me he gastado el dinero en hacerlo, ahora necesito gente que vaya entrando. Así que cualquier persona que quiera entrar en la PIA o la PID, podéis también preguntarme y lo podemos ver cómo hacerlo. Esto se acaba de licitar, yo sé que había gente de, por ejemplo, la Diputación de Badajoz que se iba a presentar, o gente del Ayuntamiento de Valencia, o sea que también es súper interesante empezar a trabajar con ellos. Pongo el ejemplo de Badajoz, porque cuando tú piensas en una ciudad inteligente, pues te vas a Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, ¿no? Pero Badajoz es espectacular lo que tienen, sobre todo en concepto de territorio. Es un territorio muy grande, probablemente no sé si es la primera o la segunda provincia más grande de España, con poca población. Entonces tienen que tener muy digitalizado todo y tienen un espacio de datos con más, he puesto uno porque tienen como, yo qué sé, 50 casos de uso sobre su plataforma de Fireware, precisamente, que son el único que es 3 estrellas en el mundo, creo, de Fireware. Son 3 estrellas y tienen un montón, lo han hecho todo con Fireware y es espectacular lo que tienen. Bueno, pues estos son todos los ejemplos que tenemos hasta ahora y ahora lo que quería era deciros, a que ya os he convencido de que los espacios de datos son buenos, ¿no? Pues encima hay dinero. Es la buena noticia. Si que os he convencido y queréis hacer cosas de espacio de datos, hay dinero, con lo cual el momento es ahora para hacerlo. Entonces, en la siguiente presentación, en la 3,
vamos a ver qué dinero hay, cómo lo podéis utilizar, ¿no? La próxima vez, en vez de ponerme todas las presentaciones yo sola, os voy poniendo por en medio de vosotros. Os quería enseñar primero cómo se va a distribuir el dinero para que cuando veamos los ejemplos y vosotros estéis interesados, penséis cómo puedo utilizar yo el dinero en mi proyecto, ¿vale? Esto es tal cual la presentación del ministerio. Ya sabéis que nosotros somos una asociación privada, pero como nuestro objetivo es impulsar los espacios de datos, pues colaboramos mucho con el ministerio para impulsar esta convocatoria, ¿no? Entonces, os voy a presentar tal cual, lo mismo que presenta el ministerio, pero yo a lo mejor doy más pistas que ellos no pueden decir, ¿no? Os voy dando alguna pista más. Aquí, cuando termine la presentación, voy a abrir una pequeña parte de preguntas y respuestas. Si que tenéis alguna pregunta, la podéis ir anotando. La digo al final porque a lo mejor entre medias lo voy contestando, ¿vale? El plan de impulso, que fue lo que he contado antes, que el ministerio hizo una jornada de apertura y estábamos invitadas Alicia y yo cuando hicieron esta presentación. Entonces, bueno, esto ya lo he contado, todos los sectores, etcétera, etcétera. Aquí, esta es una estrategia del Ministerio de Transformación Digital donde dice hay empresas que necesitan todavía un apoyo inicial, que es para toda la parte que hicieron el kit digital, por ejemplo. Luego hay empresas que tienen un nivel medio, que es el que necesitan el kit consulting, y luego están los que ellos llaman avanzados y disruptivos, que son ya los que van a hacer espacio de datos, ya son muy maduros y son capaces de hacer espacio de datos. A ver, un espacio de datos no le voy a ir al de la esquina a hacer un espacio de datos, tiene que ser gente que tenga una cierta madurez en los datos. Y para ello me baso en 3, que son los promotores, que os he contado antes, que sería, por ejemplo, Turismo Andaluz, que hemos dicho antes, o Adif, o Puertos del Estado, o Libelium, o una pequeña empresa, no tiene por qué ser grande, ¿eh? Pero simplemente tiene que tener un caso de uso. Los participantes, que son quienes aportan los datos, y luego la industria tecnológica, que yo sé que aquí hay muchos de industria tecnológica. Entonces, aquí simplemente es una evolución. Están los que no comparten los datos, los que comparten solo con uno, que son casi todos para generar confianza, los que uno comparte con varios, pero nosotros queremos ir a una compartición entre todos con todos, ¿no? Que es para lo que se crean ya los espacios de datos. Tenemos a los promotores. ¿Quién define qué es el promotor? Hay mucha gente que me dice, yo no sé si soy un promotor, si soy un participante, si soy de industria tecnológica, no sé qué soy. Al promotor lo que les interesa es el caso de uso. No le interesa tanto la tecnología como el caso de uso en sí. Por ejemplo, a Turismo Andaluz lo que quería era pues, hacer promoción de turismo. La tecnología le da un poco igual. Obviamente a Dani Caro, que ese sí sabe de tecnología, pero a Turismo Andaluz lo que le interesa es el caso de uso. Entonces, el promotor es el que le interesa el caso de uso, le interesa ese modelo de negocio, pero también es quien define el modelo de gobernanza, quien decide quién va a participar. Hay mucha gente la gente de Zabala por aquí, hay mucha gente que me pregunta, ¿pero puedo hacer un espacio de datos privado? Digo, sí. El ministerio no lo prohíbe, pero no lo pongáis así de claro. Sí que puedes hacer, yo siempre pongo, por ejemplo, Repsol, que tiene un montón de gasolineras. Pues yo puedo hacer un espacio de datos de mis gasolineras y no tengo por qué compartirlo con Cepsa, porque yo decido quiénes son los que pueden participar. Pero eso sí, lo hago estándar por si luego me quiero conectar con otras cosas o quiero que alguien luego mire mis datos. Pero yo decido quiénes son los que entran en mi espacio de datos, ¿vale? Y son luego pues, los que construyen, que pueden pagar la tecnología y construyen el espacio de datos, ¿vale? Los participantes son a los que les interesa el modelo de negocio, pero no son ellos los promotores. Por ejemplo, en la de la gasolinera de Repsol, pues a lo mejor en la empresa de transporte sí que le interesa participar para poner su ruta de transporte, o las empresas de mantenimiento, ¿no? Las empresas de logística. Pues sí son entidades que son participantes porque les interesa ese caso de uso. Entonces, les interesa el modelo de negocio, tienen que preparar sus datos para poder participar en ese modelo de negocio y tienen que incorporar los datos al espacio de datos. Y finalmente, la industria tecnológica. A ellos lo que les interesa es la tecnología, ¿no? Pues, primero, ¿qué oportunidades tienes en tu tecnología para hacerlo? Desarrollar soluciones y comercializarlas. Así creo que queda más o menos claro quién es quién y ya llegamos al plan de impulso.
500 millones de euros. ¿Habéis oído bien? Parece que estoy vendiendo algo. Lo que ha dicho Alicia también. 500 millones de euros de los que ya se han gastado unos 120 o así entre Segitur. ¿Y por qué aquí no puede participar en esta convocatoria de turismo? Porque turismo tiene su propio dinero. Tiene 50 millones de euros para espacio de datos, ¿vale? Me encanta esta transparencia porque sí que lo saben plasmar muy bien en una sola hoja. Tenemos lo que hemos dicho, el eje de promotores, participantes y industria tecnológica, siempre con apoyo del dato público, y esto es muy interesante, sobre todo la gente de ayuntamientos y cosas así, porque hay mucha gente que quiere participar, pero dice, pero yo quiero saber también los datos del ayuntamiento. Por ejemplo, Alsa, este tipo de autobuses, dice, a mí me interesa, dice, el ayuntamiento me va a decir cuáles son sus rutas, o el ayuntamiento me va a decir qué pueblos quiere comunicar. O sea, el dato público es súper interesante para que la gente quiera participar en un espacio de datos. Por otra parte, se necesitan tener una serie de habilitadores y luego tenemos también que promoverlo y hacer promoción de los espacios de datos. Yo ahora solamente me voy a centrar en los 3 primeros, ¿vale? Aquí tenemos las 11 iniciativas. Algunas son cosas pequeñitas, muy concretas, como lo de la espacio de datos de las infraestructuras urbanas inteligentes, que era el EDIN que comentaba antes, por ejemplo, o cosas, por ejemplo, de la lengua, o cosas de turismo, ¿no? Yo me voy a centrar en las 3 primeras, que son las más grandes. Hemos dicho promotores, participantes e industria TIC. Promotores. Que esta es la convocatoria, que ha habido una primera convocatoria y ahora va a haber una segunda convocatoria. Levantar la mano quien tenéis ya un proyecto en la primera convocatoria. ¡Ey! Que hemos traído un montón, ¿eh? Que tengáis aquí, ¿cuántos sabéis otra vez? Tenéis por lo menos 7 ejemplos de proyectos que han ganado convocatoria de la primera, o sea, proyectos de la primera convocatoria. Aquí pone 75 millones, inicialmente había 150 en esta primera convocatoria, se han dado 75 millones, pues quedan otros 75 más o menos. Vamos a ver. Les ha dado más o menos el 50% del presupuesto. Yo siempre hago así una estimación. Mi estimación para la primera convocatoria era que se iban a presentar 200, se presentaron 160, no me equivoqué mucho. Mi estimación para ahora es que se van a presentar más, porque se van a presentar a todos los que no se lo han dado, más nuevos que han dicho que quieren presentarse, ¿no? Ahí, como ya te digo, hay 75 millones de euros. Y os repito, hay 2 categorías, centro demostrador y caso de uso. La gente me dice, ¿qué hago? ¿Un centro demostrador o un caso de uso? Digo, básicamente es lo mismo. Digo, si dudas, vete al caso de uso directamente. La diferencia básicamente es el modelo de negocio. El centro demostrador es el que su modelo de negocio es explotar esa tecnología, explotar ese demostrador. Por ejemplo, por eso hay muchas de universidades, ¿no? Está el de la Universidad Politécnica de Cataluña, por ejemplo, que representa a Carla, que es un demostrador de agricultura, porque a ellos lo que les interesa es tener ese centro de demostración dentro de la universidad. Hay bastantes en universidades, el de Lérida, el de Málaga, por ejemplo, o el del CETIC, por ejemplo, en agro. Y ahí, porque en el demostrador sí que tienes que ponerlo a disposición. Un demostrador no puede ser privado. Un demostrador tienes que ponerlo a disposición para que la gente lo utilice para testear sus soluciones. El caso de uso. ¿Quién va a caso de uso? A caso de uso va a quien le interesa el caso de uso. Por ejemplo, lo que he puesto antes de turismo andaluz o el de Libelium o de cualquier cosa así, donde lo que interesa es el caso de uso. Repito que hay un presupuesto de 75 millones de euros. Ahora digo las fechas. Y aquí simplemente la gente que sabe de todo este tipo de cosas os cuento. Hay 150, ahora hay 75 millones de euros. La ayuda mínima por proyecto son 300.000. Bueno, pone empresas no pyme. En realidad, entidades pequeñas se llevarán un 60%, pequeñas empresas o pequeñas entidades, 60% del presupuesto pedido. Entidades medianas, 50%, y entidades grandes, el 40%. Que para una entidad grande un 40% está muy bien, porque van solos, son proyectos individuales. Yo siempre para convencer a los de financieros de la empresa grande les digo, tía, y no tienen ni que tirar de pymes, ni que tirar de universidades, ni tirar de nada, no tienes riesgo de nada, tú solo. O sea, esto se ha hecho un poco para facilitar, ¿no? No tenéis que tener ninguna corresponsabilidad, son proyectos individuales, pequeños, 60%,
medianos 50% y grandes 40%. Siempre incluyendo esa difusión. O sea, tenéis que hacer difusión para tener ese 15% de puntos dentro de, si no sería 25, 40, tal, ¿no? La ayuda mínima son de 300.000 euros. Eso quiere decir que una pequeña empresa, por ejemplo, tendría que pedir un proyecto de 500.000 para que les dieran, el proyecto mínimo más pequeño sería de 500.000. Para que una empresa, sin embargo, si fuese una empresa mediana, tendría que pedir un proyecto de 600.000 para que les dieran los 300.000. ¿Vale? Es la ayuda mínima por proyecto, que muchas veces yo sé que los pequeños tienen problemas para llegar a ese mínimo, porque ni siquiera tienen el presupuesto para llegar a ese mínimo. Y el proyecto más grande, pues una ayuda máxima de 5 millones de euros, ¿vale? Eso no lo han conseguido nadie, con lo cual máxima no me preocupa, podéis iros por encima lo que queráis. Importante, las OPIs, los organismos públicos de investigación, que hay unos cuantos, está la UPM, está la UPC, está la Universidad de Zaragoza, sí que se llevan el 100%, ¿vale? Esta convocatoria es muy interesante para todas las OPIs, porque se llevan el 100%, pero regalo envenenado, ¿eh? Porque las OPIs, primero, son 100% de gastos marginales, normal, si ya se supone que el personal es funcionarial, con lo cual eso ya está pagado, y no pueden subcontratar. Entonces dicen, entonces, ¿qué hago si no puedo subcontratar? No podéis subcontratar, pero podéis contratar. Ya sé que es una diferencia de wording un poco así diferente, pero los que sois OPIs podéis contratar servicio, todo lo que sea as a service. Un platform as a service, un espacio de datos as a service, todo lo que sea as a service, podéis contratar formación también, por ejemplo. Entonces, si queréis hacer un proyecto, podéis contratar tecnología de gente que ya la tenga as a service. Y también os recomendaría que pidierais formación, porque así sirve para formar a vuestros estudiantes, por ejemplo. ¿Vale? Vale, creo que... para las pequeñas también importante, es obligatorio, o sea, te dan el dinero obligatoriamente. No me vale decir, me espero a que terminen y la gente dice, ¿por qué no querría el dinero? Porque te piden un aval. Y yo sé que para las pequeñas, startups y todo eso es difícil. Pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que pedir un aval, ¿vale? Entonces, el aval hay que intentar empezar a negociarlo desde el principio. Por favor, por vuestra salud y por la mía, no lo entreguéis el último día. El plazo de entrega es hasta el 30 de enero, pero en la última vez petó directamente, así que yo os recomiendo que lo presentéis como muy tarde el 28 de enero, porque la otra vez petó 2 días antes. O sea que el 28 de enero, por favor, por vuestra salud y por la mía, que yo ese día me lo tiro entero recibiendo mensajes de no me funciona, no lo entreguéis el último día. Y el proyecto lo van a intentar resolver lo más rápido posible, además como ya tienen experiencia lo resolverán rápido, aunque el otro día me asusté. ¿Quién estuvo en el taller del viernes que hizo el ministerio? ¿Solo 2? ¿3? ¿4? ¿5? Había 600 personas conectadas. 600 personas. Por eso mi intuición es que va a haber mucha presentación en esta convocatoria, ¿vale? Y se va a intentar resolver, yo creo que por marzo o abril van a intentar resolverlo y se va a poder hacer el proyecto hasta el junio del 2026. Aquí son, ellos ya mismos, como ha habido tantos problemas, intentan ellos mismos dar ayuda. En la presentación del ministerio te dan ellos mismos ayuda. O sea, todo lo que sea, ahora lo contaremos mejor, herramientas de blockchain, de inteligencia artificial, etcétera, eso no son espacios de datos, son herramientas y habría que ir a la convocatoria de productos y servicios, que es la siguiente que voy a contar, ¿vale? Los participantes, tú no puedes hacer un espacio de datos y decir, aquí esto le va a interesar mucho a este tipo de empresa. No. Tienes que decir empresas concretas que vayan a participar, porque si no yo puedo hacer una cosa genérica y que luego no sea verdad, ¿no? Imagínate que el ejemplo de turismo andaluz, pues esto le va a interesar mucho a los Barceló y a los NH y luego no quieren participar. No, tú tienes que tener la seguridad de que van a participar y si tienes una carta de apoyo, mejor. Y si tienes una carta de compromiso, mejor todavía, ¿vale? O sea que los participantes tienen que venir puestos. El modelo de gobernanza... A ver, no te voy a decir con todo detalle, pero sí que tenéis que tener un cierto modelo de gobernanza ya en el caso de uso, de decir, pues,
pues aquí el tipo de, la semántica que se va a utilizar va a ser esta, los participantes queremos que sean de este sector, sí que tenéis que tener, se va a prohibir la entrada de estos o se va a intentar moderar, o sea, promover que entren estos, la gobernanza tenéis que definirla por lo menos brevemente. Otra cosa es que igual que hay que definir las participantes, hay que definir la tecnología. Hay proyectos súper chulos que se han caído porque no decían qué tecnología iban a usar. Por ejemplo, el Hospital Puerta de Hierro, que era un proyecto súper bonito de cáncer de pulmón. Claro, ellos decían, vamos a utilizar este tipo de tecnología, pero no la describían porque ellos decían, es que la tenemos que licitar luego. Aunque la tengáis que licitar, describidla, porque si no, no es creíble. No es creíble que lo tengáis todo ya pensado y montado, ¿no? Entonces hay que describir tanto tecnología como participantes, ¿no? Igual, el caso de uso tiene que estar también detallado. Y repito, no que sean cosas genéricas, sino esta gente va a dar los datos, esta gente va a poner el algoritmo, o los voy a poner yo, y los participantes van a ser estos y estos. Y el beneficio y la sostenibilidad de ese caso de uso. ¿Por qué hago ese espacio de datos y cómo va a ser sostenible en el tiempo? El ministerio no quiere que la gente se gaste 1 millón de euros en hacer un espacio de datos y luego le pongas un candado y lo metas en el cajón. No. Lo que quiere es que es una cosa que sea sostenible y tenéis que convencerlos de que será sostenible en el tiempo. Cómo será sostenible económicamente y cómo se va a mantener ese espacio de datos económicamente en el tiempo. Compra de datos. Yo sé que, por ejemplo, la UPC, en la primera convocatoria, hizo bastante de compra de datos. Ahora no va a ser tan fácil, porque ahora tenemos la otra herramienta del kit de espacio de datos, donde tú no compras los datos, sino que le dices a otro que pida el kit para que te dé los datos. Ahora luego entro esto para explicarlo un poco mejor. Y tampoco los presupuestos tienen que irse a la construcción del caso de uso. No puedes poner... A mí me preguntan mucho, ¿puedo gastármelo en sensorización IoT? Digo, hombre, un poquito, pero no puede ser que el 50% del proyecto sea poner sensores. Yo puedo entender que ponga unos cuantos sensores para que tenga unos cuantos datos, pero que no me gaste todo el dinero en hardware de sensores. No, eso no lo van a dejar. Tampoco en la oficina técnica y ese tipo de cosas, ¿no? Y, por favor, documentación. Se cayeron muchos por el plan de igualdad. Increíble. Porque el plan de igualdad hay que tenerlo registrado para las empresas, creo que más de 50 personas. Así que si no lo tenéis, por favor, plan de igualdad. Se cayeron muchos por no tener los poderes bien. O sea, poderes, plan de igualdad, todo ese tipo de cosas, por favor, pedirlo. Y todo, bueno, todo lo que pone aquí de modelos, etcétera, tenéis que ir preparándolo con antelación. Hay gente que no tiene el NIF, por ejemplo, y esas cosas, pues también hay que tenerlo, ¿no? Ya hemos visto lo que son los promotores. Vamos a ver la de industria tecnológica, que es la convocatoria de productos y servicios. Todos los que seáis empresas tecnológicas y lo que os interese sea la tecnología en sí, tenéis que ir a esta convocatoria, no a la otra. Están las dos abiertas, ¿eh? Por ejemplo, para hacer building blocks, para hacer conectores, para hacer, yo qué sé, cosas de identidad, de registro de datos, etcétera, todo lo que sea tecnología, tenéis que ir a esta convocatoria de productos y servicios. O para hacer productos a lo mejor algún sector concreto, por ejemplo, cuaderno de campo digital. Quien quiera hacer un cuaderno de campo digital podría ir también a la de productos y servicios, ¿no? Que son pues, servicios concretos de toma de datos. O, por ejemplo, en por ejemplo, que era el típico ejemplo de medida de la huella de carbono. Pues también puedes hacer este servicio y meterlo como un producto de sostenibilidad que pueda conectarse, por ejemplo, con Catena X. O herramientas de tratamiento de datos. Todas las herramientas de calidad, de semántica, hay gente que está haciendo cosas de semántica, todo ese tipo de cosas, también lo podéis meter dentro de la parte de productos y servicios. El conector, como todo lo que sea as a service, todo el platform as a service, conector as a service, espacio de datos as a service, todo eso también lo podéis hacer. O toda la parte de descubrimiento de datos. Hay gente que tiene tecnologías para hacer descubrimiento de datos en general, ¿no? Dentro de la empresa o en general. Y luego toda la parte de cumplimiento normativo, muy importante para el GDPR o para la parte de salud, ¿no? Para la parte de anonimización, que se está cumpliendo correctamente toda esa parte. Todos estos ejemplos que he puesto se pueden y deben ir a la convocatoria de productos y servicios. En esta convocatoria hay 44 millones de euros. Aquí la definición es diferente, atención. El presupuesto mínimo por proyecto son 300.000 euros. O sea, no es la ayuda, sino el presupuesto.
Por ejemplo, una mediana empresa se llevaría 150.000 euros, pero tiene que pedir 300.000, ¿vale? 300.000 como proyecto mínimo y proyecto máximo 1 millón de euros. Igual, pequeñas entidades 60%, medianas 50%, grandes 40%. ¿Qué problema había aquí? Que los grandes centros tecnológicos van al 40%, entonces no van a querer presentarse. Sin embargo, para las universidades es perfecto, porque tienen también un 100%. Y para las empresas tecnológicas que sí estén interesadas en espacio de datos, también es súper bueno, porque una pequeña se lleva el 60% y yo siempre digo, seguro que estáis haciendo ya gratis a pulmón cosas de datos. Pues pide la subvención y te dan un 40, un 50, un 60, dependiendo del tamaño, ¿no? Y todo lo demás igual. Las SOPI 100%, hay avales, todo eso es lo mismo. Las fechas las mismas, repito, no me hagáis que me dé un ataque al corazón, no lo esperéis hasta el 30 de enero, 30, no 31, cuando la gente me dice 31 digo, no, estás muerto, 30, pero presentaros, quedaros en mente el 28 de enero, es el último día. Y vamos al kit de espacio de datos, que es lo último, es lo que he comentado antes. Fijaros que es para donde más dinero hay, 127 millones de euros, que será el kit de espacio de datos. Los que sabéis, los que conocéis el kit digital y el kit consulting, van en la misma línea. Aquí es para los participantes, repito. Imaginaros el ejemplo de turismo andaluz, ¿no? Donde tengo hoteles. Pues ahora si yo voy a los hoteles y le digo, oye, ¿por qué no preparas tus datos para conectarte a este espacio de datos que ha hecho Turismo Andaluz? Y te dice el hotel, es que no tengo dinero. Pues pide el kit de espacio de datos y con el kit de espacio de datos te ayudarán a preparar tus datos y conectarte a un espacio de datos. Entonces ahora cuando hagáis un proyecto, un caso de uso, tendréis que decir que los participantes pedirán el kit de espacio de datos para añadirse a vuestro espacio de datos. Ya la compra no será lo que prime. Ya no se podrán comprar tan fácil a no ser que tú alegues que no pueden acceder al kit de espacio de datos, por ejemplo. Entonces aquí el kit de espacio de datos todavía está sin definir. Saldrá, bueno, aquí veis que en el kit de espacio de datos pues se verá tanto, pues yo siempre recomiendo que se haga el kit consulting y luego el kit de espacio de datos. Los que ya seáis asesores del kit consulting es una buena oportunidad para vosotros porque se puede hacer el kit consulting y luego el kit de espacio de datos. En el kit consulting podéis ver un poco qué tipo de datos es lo que se va a necesitar, qué espacio de datos es el mejor al que conectarse y ya luego durante el kit de espacio de datos pues hacer el onboarding administrativo, el técnico, etcétera. El calendario. Este no está todavía definido, que es el problema, que todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Esperamos que tenga mucho más dinero que el kit digital, el kit consulting. Yo espero del orden de más de 50.000 euros, espero. Y será a partir de marzo que empiece. Es un kit que siempre está abierto, o sea, no es como las convocatorias, sino que siempre van a estar abiertas. Y terminará, pues como todos, a final de junio del 2026. Entonces, ahora mi interés es que entendamos bien qué proyectos van a demostradores y casos de uso, qué proyectos van a productos y servicios y el kit de espacio de datos para participantes. Eso es simplemente los plazos y ya está. Si quieres, ponme ahora la siguiente, la 4. Y ya termino yo. Vale, aquí el ejemplo. Os recuerdo que el promotor era Andalucía, las tecnologías, etcétera. Entonces, ¿qué ayuda tienen que pedir estos? La de productos y servicios, ¿vale? La de promotores, Turismo Andaluz, toda esta gente tiene que pedir la de demostradores y casos de uso. Y estos de aquí es la que tienen que ir al kit de espacio de datos, ¿vale? Bueno, esto era simplemente un ejemplo del Hospital Virgen Macarena, porque ellos presentaron uno a través de su fundación. A los hospitales han sido los que más han ganado porque se presentan a partir de su instituto de investigación. Entonces, este es el Instituto de Investigación del Virgen Macarena, que tiene todos estos casos de uso, colabora luego con diferentes hospitales que le pueden dar los datos, cedérselos o ir al kit de espacio de datos, tienen diferentes tal, ellos lo han utilizado
Quería comentaros del Virgen Macarena porque han sido muy inteligentes. Tienen personal propio, les ha servido para contratar a 14 personas más y además lo que han hecho ha sido pedir una formación que se le está dando su proveedor de clearing house. No sé si ha sido T-System o Tecnalia o alguno de estos. La UPC también lo ha utilizado y también vais a contratar a 14 personas, que ahora lo contarás tú, para hacer el espacio de datos. Estos son todos el caso de uso que tienen, etcétera. Wisper, esto para que veáis otro ejemplo. Ellos tienen un espacio de datos as a service, son los de IT, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es que desarrollan su espacio de datos as a service y han tenido 2 casos de uso que utilizan su tecnología. Ellos ya lo tienen desarrollado, pero ellos podían haber pedido la de productos y servicios y luego ofrecer el caso de uso. Por ejemplo, estos son los 2 ejemplos que ponen. Estos son los servicios que ellos dan, de roles, condiciones de uso, condiciones de acceso, visibilidad. Y, por ejemplo, uno de los casos de uso que tienen utilizan el package completo y otro solo utiliza parcialmente su espacio de datos as a service porque solo querían una parte y la otra parte la ponían ellos. Entonces, para que veáis que una tecnología puede tener varios casos de uso. Luego, bueno, esto es lo que hemos comentado antes. Y preguntas típicas, antes de que me las hagáis vosotros. En el de productos y servicios pone sectores. Me dicen, ¿por qué pone sectores si yo tengo cosas genéricas? Pues son, por ejemplo, si queréis hacer un cuaderno de campos digital para agricultura, una herramienta para salud, que es súper específica, ¿no? Pues han guardado cierto dinero para esos sectores que son más específicos, ¿vale? Pero podéis ir a cualquier sector y puede ser algo genérico. También esto, ellos no lo pueden decir, pero yo sí. Si tenéis un proyecto de turismo, no le llaméis turismo. Un hotel es un comercio, un restaurante es un comercio, si es un transporte de turístico es movilidad, quiero decir, no le llaméis turismo, llamarlo de otra manera, ¿no? Y así podréis ir al... El otro día ya hablé con unos que hacen marketing turístico y que no querían ir porque, digo, pues llamarlo marketing. Dice, es verdad, es tan fácil como cambiarle el nombre, ¿no? A lo que estés haciendo. Esto luego lo quitamos de la grabación. Luego, valoración. Fijaros que hay mucha valoración en alineamiento y en interés del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora yo llego uno de fuera que no ha visto un espacio de datos en su vida, hace una herramienta. Hombre, tienes que mostrar cierta conexión y cierto conocimiento de los espacios de datos. Típicamente tendrías que decir que tu solución va a ir en un catálogo de datos. Eso es lo mínimo que tendrías que decir. Pero tendrías que también mostrar cierto conocimiento de cómo va a ir en ese catálogo, cómo me voy a identificar. Y ya sería fantástico que me dijeseis, tanto para el interés del mercado como integración técnica, qué espacio de datos existente estaría interesado en adaptar tu solución. Por ejemplo, imagínate que tengo un servicio de anonimización o de calidad del dato, de semántica, y encuentro un espacio de datos que dice, oye, pues me interesaría utilizarlo. Pues ese espacio de datos te puede dar una carta de apoyo. Sería lo interesante. Todo el mundo me está pidiendo cartas de apoyo. Lo que estoy diciendo es, lo que estamos haciendo es hacer una lista, que algunos habéis recibido emails míos el domingo, de vuestros demostradores o vuestros casos de uso, dadme la información, lo ponemos en la lista y la hacemos pública para que otros proyectos que quieran trabajar con vosotros puedan utilizarlo. ¿Vale? Pues ahora preguntas. ¿Sí he dejado ahí muertos? Bueno, como ya es la hora, muchas gracias y nos preguntas en el café. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacer y que la oiga todo el mundo, así que sea, digamos, algo que sea interesante para todos, me la podéis hacer y os voy contestando, ¿vale? Y los que no me hayáis dado todavía la presentación de ahora, mandádmela, por favor. Gracias.